soy yo en representación de SNP. O sea, Feli es el número 1, que quede claro, ¿ah? Vamos. Gracias. José Miguel, un abrazo a la distancia. Un abrazo también. Vamos a hacer un debate abierto, secretaria. Bien. La cuenta, ¿no? Sí. Entonces, Vuelta a la revolución. Oye, diputado Hernández, qué bueno de verlo por aquí. Sí, sí. No lo pido. Gracias, presidente, gracias. Necesitamos algún senador que acompañara al senador Ortiz aquí también, pues. Diputada, sí. Vamos entonces con la cuenta, señora presidenta. Presidente, voy a leer un pareo para cualquier acuerdo que se vaya de tomar entre los señores Marcelo Díaz y Gastón von Mühlenbrock. ¿Lo puede repetir, por favor? Porque Entre el diputado señor Marcelo Díaz y Gastón von Mühlenbrock. bueno, Mühlenbrock. se ve de todo en el Congreso, así que no hay problema. ¿tuvo contacto directo? Pero estaba haciéndose los pesados. Ya. Los otros documentos que han llegado a la comisión: A ver, una solicitud de audiencia de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, la ANEF, pero para los efectos de discutir el presupuesto 2022, pero según lo que me señaló el presidente, lo que aquí tendría que hacerse, y ya se hizo, fue comunicarle a la Comisión Mixta de Presupuesto que lo recibiera. Ya. Y hay un oficio de la JUNGI que remite información referente a publicación mensual de ejecución Fondo de Emergencia Transitorio. La ejecución acumulada al 31 de agosto es de, ay presidente, ayúdeme, 10.000, no, 10 billones, algo de billones. no sé, billones, sí. 10.000 millones. Es bastante más. ¿Cómo se lee? 10.000 millones. Millones, 10.000 millones, 185. 10.000 millones. Sí, muy difícil leer con tantos ceros, presidente. Bien. Bueno, hay una carta también de la Confederación Nacional de Suplementeros de Chile. Presidenta, la señora Ana González, señala en relación a la ley 17.393. Esta ley es de diciembre de 1970 y tiene por nombre Régimen Previsional para los Suplementeros. Respecto de esa ley, señala que se celebró en el año 1972 un convenio con la Asociación Nacional de la Prensa, pero indica que la actual situación ante esta asociación y las empresas periodísticas asociadas es dramática, porque si bien la ley indicada otorga un reconocimiento a la labor de suplementero, esta no se ha sido actualizado a los nuevos escenarios, dejando al gremio en el más absoluto abandono frente a las decisiones de los distintos agentes de la agencia, quedando a merced del mercado y las decisiones en cuanto a los distintos grupos económicos de difusión masiva de diarios y revistas. Necesitan que se legisle con suma urgencia, se realicen mejoras a la normativa señalada que permite otorgar un efectivo resguardo al rublo de los suplementeros, que van desde beneficios previsionales, tributarios, capacitación de salud y especial protección frente a la digitalización de diarios y revistas. Se suma urgencia una reforma a esta ley y solicita ayuda a la Comisión y cooperación en la generación de un nuevo texto legal. Y en cumplimiento de la ley de presupuesto, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas detalla las inversiones publicadas en el mes de agosto de 2021. Eso es todo, presidente. Gracias, señora secretaria. Sí, después le vamos a pedir al futuro senador Ortiz que nos explique, porque del año 70 él debe conocer esto un poco más. Y lo cierto que también habría que mandarle copia de esto a los candidatos presidenciales para que empiecen a poner temas de la gente, ¿no es cierto?, en sus programas. Vamos a dar una vuelta a ver qué podemos hacer, ¿no es cierto?, para buscar con los suplementeros algún adelanto.
Bueno, vamos a partir con las audiencias hoy día. Buenas tardes, presidente. Gusto saludarlo, ministro del Trabajo. De veras que no es diputado. Sí, don Patricio Melero, gusto de saludarlo. No, solamente, presidente, saludar a usted, a los miembros de la comisión, desde luego a todos los invitados. Estamos acá con Francisco del Río y con Camila Valenzuela y el equipo del ministerio, atentos a las exposiciones que obviamente nos importan mucho en la formación del proceso legislativo. Así que solamente eso, presidente. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, ministro, por estar presente, porque no me cabe duda que nuestros invitados de ahora, del comercio detallista y turismo, de la empresa de correos, sindicato, también del Colegio de Contadores y de la Facultad de Economía de la Universidad San Sebastián, van a ser, yo creo, hartas sugerencias, así que es muy bueno que esté presente para ver cómo podemos salir adelante con este complejo proyecto. Vamos a partir entonces escuchando... También, presidente, disculpe, el subsecretario de Previsión, Pedro Pizarro, con él vamos a alternar para escuchar todas las opiniones, nada más que eso. Eso nos parece muy bien porque los subsecretarios son los que al final aterrizan los acuerdos, así que está bien que esté don Pedro ahí. Vámonos con don Carlos Boada Campos de la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile. Le damos la palabra, señor director. Muchas gracias, presidente. Comparecemos ante esta comisión como CONAPYME. En realidad, don Rafael Councille tiene las dos calidades, presidente de CONAPYME y además presidente de la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile. Así que en ambas calidades agradecemos a esta comisión el ser escuchado. Si es posible, presidente, compartir una presentación. Está compartida, ¿no? ¿Está bien? Ahí está compartida, presidente. Ahí se ve. Bien, solo como introducción, presidente, hacer mención de que el día de ayer el ministro de Hacienda nos señala que retira la discusión inmediata en atención a ciertas luces de alerta, y son precisamente esas luces de alerta a las que queremos hacer referencia en esta presentación. Se nos dice ayer que hay una necesidad de un estudio más profundo y esta comisión de Hacienda tiene una tremenda responsabilidad precisamente en ello, presidente, que requiere más estudio este proyecto que tiene una parte que es previsional y una parte que es de financiamiento. En lo que es la parte previsional, solamente un objetivo loable y deseable para todos los chilenos. Por lo tanto, vamos a poner el acento en lo que es el financiamiento y en la parte tributaria. Tercero, indicar que tenemos un serio problema de incentivos en la parte financiera de este proyecto. La informalidad en Chile a nivel de microempresas está en un 53% y creciendo. La encuesta del Ministerio de Economía 2020 así lo indica y ha subido, pero cada 2 años, casi cada 2 años sube la informalidad. Por lo tanto, cualquier norma que no fomente la formalidad es un tremendo problema. Segundo, hay un efecto respecto de la potencialidad o incentivo de crecimiento de las empresas, sobre todo de las de servicios, y finalmente ciertas informaciones que son medias verdades, no son verdades completas, sobre todo en el tema del IVA, como veremos a continuación. Y finalmente, como preámbulo, una mención al artículo 17 de la Ley de la Renta, que es de gran importancia para lo que nos convoca y que creemos que requiere una segunda lectura. El proyecto en lo financiero hace 2 menciones. Primero, que para financiar responsablemente este proyecto se requiere la eliminación o reducción de un conjunto de excepciones tributarias que ya no se justifican, y esta es una aseveración, señor presidente, que hay que revisarla. Y segundo, que la modificación o eliminación va a contribuir a un sistema tributario más simple y equitativo, que es la segunda de las afirmaciones que requiere ser justificada. Primero, a lo genérico. Nos encontramos con el proyecto, con el mensaje presidencial, porque esto tuvo algunas modificaciones en la Comisión del Trabajo, pero en el mensaje constitucional nos encontramos con las 6 figuras que están indicadas en la lámina, y las preguntas son, ¿se justifican? Segunda pregunta, ¿realmente contribuye a un sistema tributario más simple? Tercero, ¿ese sistema tributario será más equitativo a raíz de este proyecto? Y cuando uno revisa el informe financiero del proyecto y se da cuenta que el 95% corresponde a impuestos indirectos y solamente un 5% a impuestos directos, es elemental hacerse la pregunta si ese equilibrio es el que uno debiera querer.
Respecto a una rápida mirada del 107, el tratamiento de la ganancia capital de las acciones, hemos puesto un semáforo en amarillo. La Comisión del Trabajo aprobó una indicación cambiando radicalmente el proyecto inicial, está en un 5%, se lleva hacia un régimen general, da la impresión que ni lo uno ni lo otro es lo deseable y es lo que argumentaríamos en un segundo más. En cuanto a los seguros de vida, presidente, nuevamente una luz amarilla. La simple derogación de una parte del artículo 20 de la ley 16.271 claramente no es la solución, por lo que vamos a ver en un segundo más. Aquí nos encontramos con dos semáforos en rojo, respecto del IVA, la prestación de servicios, y respecto del cumplimiento tributario. La Comisión de Trabajo rechazó, vía una indicación, las menciones respecto del IVA, la prestación de servicios. Y aquí es el meollo, el epicentro de estos incentivos cuando son correctos o incorrectos. En un país cuya informalidad es galopante, hacer ampliar, porque aquí no se está dejando sin efecto una exención, lo que está haciendo es ampliando el hecho grabado. Al ampliar el hecho grabado, de verdad que sobre todo de la forma que se está haciendo, afectaría significativamente, sería un incentivo a la informalidad y no a la formalidad, y nos parece que esta medida tiene que ser claramente revisada por esta comisión. En el cumplimiento tributario, un nuevo semáforo en rojo. Presidente, aquí esto hay que analizarlo, que estamos en un artículo 17 que tiene un sinnúmero de situaciones, todas tratadas igual, y se llega incluso a la pena del fraude tributario cuando no se hace una información, pero recordemos que estamos hablando de ingresos no renta, no estamos hablando de estar en riesgo los ingresos fiscales, eso es un ingreso no renta, por lo tanto nos parece una exageración, por eso que está el semáforo en rojo. Respecto del crédito del 65% de las empresas constructoras, y respecto de los DFL2, solamente haremos una mínima mención porque está el Colegio de Contadores que van a actuar, van a explicar con mayor profundidad respecto de ese tema. ¿Cuál es el análisis del proyecto, presidente? Que se informa que para gastos permanentes se requieren ingresos permanentes y no hay duda al respecto. La pregunta ¿es esta la fórmula o no es esta la fórmula? El sistema tributario más simple o equitativo es lo deseable, pero ya llevamos todos los intentos que están indicados ahí. Reforma del 2012, 2014, 2016, 2020, 2021. En cada una de esas oportunidades se ha perseguido que sea más simple, que sea más equitativo e idealmente que sea más progresivo. Legislar con discusión inmediata o incluso ahora con suma urgencia parece no ser el camino, señor presidente, para lograr el objetivo perseguido. Tenemos problemas de técnica legislativa. Por ejemplo, en la Ley de Impuesto a Herencia de Donaciones, de la 16.271, el asignatario del pago del seguro no es el causante claramente. Precisamente por la muerte del causante se produce el efecto. Y por lo tanto, ¿qué pasa con el inventario? ¿Qué pasa con la legítima? Ahí claramente esta modificación deja temas pendientes. Respecto también del artículo 20 de la Ley de Impuesto a Herencia de Donaciones, la modificación zanja la discusión de lo que ha sucedido entre el Servicio de Impuestos Internos y las compañías de seguro. Da la impresión de que como está redactado es una forma alternativa de solucionar todos esos conflictos y da la impresión de que no habría sido la idea del mensaje presidencial. En el tema del IVA tenemos un tremendo problema. Dejamos constancia de la indicación independiente de si es constitucional o no, pero en el fondo sí que teníamos un problema con el tratamiento del IVA, aunque se señala que los ingresos del 42 número 1 y 42 número 2 y del 48 estarían exentos. Cuando llamamos, presidente, la atención de la comisión, porque en el mensaje, cuando se cita entre comillas la norma que se estaría eliminando de la ley de impuestos del IVA, en realidad se omite la referencia al artículo 20, o sea, se dice que es entre comillas, pero no está citado entre comillas, porque se habla solamente de los numerales 3 y 4, pero no se indica que son del artículo 20 de la ley del IVA. Por lo tanto, surge la duda de si estamos hablando de servicios solo del artículo 20, esto es, en que prima el capital, o si estamos incluyendo también, salvo el 14D número 8, aquellos que son del esfuerzo de las personas más que del capital. En el caso del DFL2, la naturaleza de los contratos y el efecto en el tiempo es un tema que debe preocupar y que no está resuelto en el proyecto. Y finalmente, en el artículo 107 ya hemos hecho mención de la propuesta del 5%, se ha analizado un tope del 15%, pero hay un tema de los controladores que tampoco viene resuelto en el proyecto. La potestad tributaria está fuera de discusión, pero tienen que analizarse en el proyecto otras consecuencias distintas de la potestad tributaria. En la distribución de los ingresos entre impuestos directos e indirectos, uno podrá tener el gusto que uno quiera, pero da la impresión que si en el día de hoy
tenemos un desbalance tan significativo en que tenemos 40 y tanto por ciento, 48% para el IVA y 10 puntos menos en el caso de la renta, seguir incrementando los impuestos indirectos versus los impuestos directos, claramente no va en la dirección de lo que propone la OCDE. La incidencia tributaria es otro elemento. El legislador puede decir el monto, las tasas y los hechos gravados, pero la economía es la que dice quién realmente paga finalmente los impuestos, y sería estupendo si esta comisión pudiera escuchar a José Yáñez, profesor de la Chile, que es un experto en la materia de incidencia tributaria, porque claramente, por lo menos en el tema del tratamiento del crédito en la construcción, se va a producir un efecto en resultado. La proporcionalidad de la medida legislativa, aquí nos vamos al 33 bis incorporado, que hace aplicable el 97.4, y no hay ninguna razón de proporcionalidad respecto a un ingreso no renta, a ser aplicable el artículo 97 número 4. Y respecto a la sobretasa de los inmuebles del fisco, da la impresión de que fue un problema legislativo y que solamente estaría reparando en esta oportunidad, sobre todo si uno atiende a las normas transitorias. Rápidamente, presidente, respecto de cada uno de los primeros 4 puntos, porque hemos dicho que los 2 últimos lo verá Juan Pizarro con mayor detalle al hablar por el Colegio de Contadores. El IVA en los servicios, y se nos cita otros países. Sabemos que fue rechazado por la Comisión del Trabajo, hemos dicho que hay un tema de constitucionalidad al respecto, pero sí han levantado un punto que corresponde. La ponderación sobre la recaudación, ¿es correcta o no? Hoy día tenemos, al año 2020, tenemos 49,4% respecto del IVA versus 38,4% versus la renta. ¿Es la solución para financiar pensiones seguir incrementando mayor porcentaje a los impuestos indirectos versus los impuestos directos? Es una pregunta válida. El monto de las tasas, se nos dice que en el resto de los países este hecho grabado ya existe en definitiva. Claro, pero no tiene la ponderación que hemos señalado para Chile, y las tasas son muy inferiores. Y, por supuesto, la definición del hecho grabado, presidente, claramente el legislador en este mensaje no la ha agotado de la forma que correspondía. Ya señalamos que respecto de la indicación de los numerales 3 y 4, que están citados entre comillas, se ha omitido la mención de que es del artículo 20 de la ley de la renta, y la interpretación en un caso será una y en el otro caso será distinta. Da la impresión que fue solamente un lapsus del mensaje el haber omitido el artículo 20. Con las sociedades profesionales hay un temazo, presidente, puesto que hay una circular que es la 63 del año 2010 que ha hecho una interpretación que las sociedades profesionales siempre serán del artículo 42, independientemente que tributen en base al artículo 20. Y por lo tanto, si seguimos ese criterio, lo que se nos dice en el mensaje parece que no ocurriría en la práctica, a menos que eso quede resuelto debidamente. Y finalmente, si en tema de IVAs el legislador no hace todo el trabajo debido, se le entrega una tremenda cantidad de atribución al Servicio de Impuestos Internos y se termina finalmente legislando a través del Servicio de Impuestos Internos y no del legislador. En seguros de vida, presidente, válida esta pregunta: ¿quién es el dueño de los fondos? Si se produce con el fallecimiento, claramente no puede ser el causante, tendrán que ser los herederos. Y ahí surgen los problemas, normalitarias. ¿Se va a inventariar o no se va a inventariar? Para el efecto de la construcción de las legítimas, ¿se tomará en cuenta o no se tomará en cuenta? ¿Y qué pasa con el efecto de los juicios que están pendientes en este minuto? Y por lo tanto, dado que el causante no recibe el monto de este seguro de vida, claramente no forma para parte de la masa hereditaria. Aquí hay que buscar una solución distinta, hay que regular el hecho grabado, y también hay que solucionar el tema con el artículo 17, puesto que nos quedó en el 17 como un ingreso no renta respecto a la persona. Pero si tenemos un problema con el causante, ahí hay una contradicción que hay que salvar. Esta normativa tiene como origen la discusión con el Servicio de Impuestos Internos respecto a los seguros de vida QI y otro tipo de contratos de seguro en que efectivamente hay una burla del derecho y se transmiten de un padre a un hijo o a otros herederos en definitiva. Y por lo tanto el problema existe, la solución tiene que ser dada, pero una solución que corresponda y no la que se ha mencionado en el proyecto. También es conveniente porque este seguro de vida se han utilizado para eludir las legítimas y por lo tanto no solamente por un tema tributario, sino que además por un tema hereditario es fundamental que se legisle adecuadamente. Corresponde analizar esta figura, presidente, y tiene que buscarse una solución. En la ganancia de capital del artículo 107, bueno, estamos hoy día en cero en aquellos casos que es efectivamente un ingreso no renta, pero nos pueden dar todos los guarismos que están indicados ahí, puesto que un chileno que esté sometido al régimen del 14A y por lo tanto tenga un sistema semi-integrado, con la fórmula que estamos planteando podría llegar incluso a esa tasa del 44.45. Una labor fundamental de esta comisión es poder sopesar, compensar, equilibrar
o esta legislación tributaria de manera de no de hacer una captación de recursos que es lógica, pero no perder el incentivo a esta actividad. Recordar que hay tratados de doble tributación que tienen hasta un 16 de límite, sin perjuicio de la aplicación de la cláusula llamada cláusula Chile, que no está bien resuelto el tema de los controladores y que sí está bien resuelto el tema de los institucionales en el proyecto. Por lo tanto, ¿es razonable grabar? Sí, sí es razonable grabar. La tasa será esta, será la que la política económica diga y esta comisión tendrá que resolver al respecto. Los que tengan participaciones significativas o controladores tendrán que tener un trato diferenciado. Los bonos están todavía con el problema y hay un impuesto de retención que ya venía alto en el proyecto, pero con la pasada por la Comisión del Trabajo quedó en un 20% del precio y de verdad que aplicando las normas de la realidad eso sería un despropósito. Hay otras ganancias de capital que también deben ser revisadas y que no vienen en el proyecto, como el caso de los FIP, y que sería conveniente que fueran revisadas. Y el último punto que tratamos en general, porque los demás solamente dos menciones, el deber de informar los ingresos no renta. No se distingue entre tipos de ingresos no renta. ¿Qué pasará, por ejemplo, con los viáticos, con la emisión del daño que se produce moral? ¿Qué pasará con la emisión del daño por un accidente del trabajo? A esa persona le vamos a aplicar el 97 número 4 en el caso de que no informe adecuadamente al servicio. Da la impresión de que no corresponde. Hay una desproporción evidente de la sanción. Hay información que incluso es sobreabundante. Se dice que el servicio no tiene esta información, pero muchos de los ítems del artículo 17 ya están debidamente informados y por lo tanto el servicio tiene sobreinformación, no falta información. Y finalmente tienen los artículos 70 y 71 de la Ley de Impuesto a la Renta que permite hacer toda una investigación por parte del servicio respecto a una persona que ha hecho una inversión o un régimen de vida que no tiene con qué justificarlo. Por lo tanto, creemos que los medios sí existen, se pueden mejorar, pero en ningún caso llegar al extremo de vincularlo con el artículo 97 número 4. Sobre todo para el régimen de las pymes, los dos semáforos rojos son donde más le pega a las pymes. El IVA en los servicios y este artículo 33 bis. El primero por lo que ya hemos explicado y el segundo, este del 33 bis, por una exageración respecto al legislador y tratar todo el artículo 17 como que fuera una sola cosa, en circunstancia que es evidente que hay situaciones que son distintas dentro del artículo 17. En el DFL2 solo dos cuestionamientos: el efecto retroactivo de las leyes tributarias y la naturaleza del acto jurídico en que se somete un inmueble al DFL2. Esto ya ha sido discutido anteriormente, señor presidente, y por lo tanto valdría la pena que se mejorara el proyecto en ese sentido. Y lo último, el crédito especial de empresas de la construcción. Cuando legisle, señor presidente, con su comisión, recordar que tenemos un déficit de 600.000 casas en Chile, que ese tema es muy importante para el mundo de las pymes, que ya se ha reducido el límite de las casas que podrían optar a este beneficio. Sabemos que son 2.000 unidades de fomento con un tope unitario de 225 unidades de fomento. En el presupuesto del año 2020 no viene porque se nos dijo que había que modificar esta exención porque habían mejores instrumentos para potenciar la vivienda. Pero resulta que para el presupuesto del año 2022 no viene esa propuesta y por lo tanto se viene a la mitad del beneficio, al 50% respecto al año 2022, pero no está la medida que podría suplir o tratar mejor este problema. La construcción es de las actividades que mayor aporte hace a la empleabilidad formal y la CONAPYME ha hecho una verdadera campaña de formalizar este país y que cualquier ley de cualquier tipo sea un incentivo hacia la formalización y no sea una forma de desincentivar que la gente sea formal, lanzarlos hacia la informalidad. Y finalmente, en base a la incidencia tributaria que hacíamos referencia del profesor José Yáñez, parte de el efecto en este tratamiento va a pasar a precio. Como explicará Juan en un segundo más, estamos hablando entre un 8 y un 11% y es un tema que debe ser relevante. Así que esas son las consideraciones que tiene CONAPYME y la Confectur para este proyecto en la parte de lo que es el financiamiento, señor presidente. Gracias, Carlos. Tenemos todo el informe en la mano. Por lo tanto, vamos a ver a Correos de Chile, que también han estado muy preocupados por el tema. Tenemos a don Alan Mesa, que es el presidente del directorio del sindicato, así que, don Alan, sí, ya pues. Recibimos un memorándum suyo, pero aquí más en detalle su explicación. Sí, primero de todo, muchas gracias. ¿Puedo juntar la puerta? Disculpa, estamos trabajando en la oficina, así que, perdón. Primero agradecer el espacio y
tal como dice usted, diputado, lo importante que es para nosotros. Saludamos a todas y a todos los presentes ahí, los que nos están escuchando. Y respecto a la presentación que tenemos, partimos por una cuestión que a lo mejor ustedes como diputados de provincia, algunos de ustedes saben el impacto que tendría. Me refiero al del IVA, respecto a la encomienda, respecto al beneficio que tenemos nosotros como Correos cuando fuimos creados en pos de cumplir el servicio postal universal. Ese es el contexto de nuestra intervención hoy día. Entendemos que ustedes están al tanto porque esta parte del proyecto de ley corta ya fue rechazado por la Comisión del Trabajo, y por lo cual nosotros, del aspecto de trabajadores de la empresa Correos de Chile, hoy día me acompaña el presidente de la Federación, Juan Riquelme, que va a intervenir en la segunda parte de nuestro relato, y esto básicamente es una contextualización respecto a 7 puntos que tenemos hoy día para que ustedes entiendan y conocen menos del correo, pero insisto, o sea, ustedes como parlamentarios de provincia saben la importancia del servicio postal universal. Esto no es la primera vez que nosotros y otros sindicatos de correo estamos en esta instancia respecto a contextualizar la importancia que tenemos nosotros como brazo logístico del país, como servicio público, como empresa pública. El primer punto, plantear que Correo fue fundado hace 274 años y convertido en empresa autónoma en el año 82 con el giro de servicios postales para documentos y paquetes. Punto 2, el operador designado en Chile, Servicio Postal Universal, del cual desde sus inicios incluye paquetes como servicio esencial de comunicación y explícitamente incluye atender el e-commerce nacional e internacional a precio accesible y cobertura nacional. Hoy día el punto 3 indica que los ingresos en correo hoy día el 72% corresponden a paquetería, o sea, los envíos que están hoy día en cuestión respecto a esta ley, y el 28% a documentos. Manejamos alrededor de 1 millón de envíos diarios, 1 millón de piezas postales diarias que hoy día damos circulación a nivel nacional en cumplimiento de nuestro servicio postal universal. Agrupamos a más de 5.000 trabajadores y solamente en la red de carteros contamos con 2.100 carteros, 440 locales, 500 móviles y 22 plantas regionales. El punto 6 indica que en el desarrollo del Plan Estratégico Correos de Chile, que va del 2015 adelante, que fue consensuado con el mandante que es CEP, el cual considera transformar la empresa al servicio de paquetería garantizando su sustentabilidad. Y el 7, para cumplir su mandato de servicio esencial, se requiere infraestructura logística y distribución en lugares a donde incluso no somos rentables. Estos puntos que también nosotros teníamos para no desordenar nuestro relato, el principal énfasis que hacemos nosotros es que a raíz de este bono de emisión que hace Correos en concordancia con el Estado a través del CEP, que alcanza las 1.300.000 UF, que fue solicitado el año 2017, que contemplaba el plan estratégico que abarcaba el año 2018-2022, respecto a incrementar infraestructura justamente para cubrir lo que es la paquetería. Eso hoy día, con la exención del IVA, nosotros estaríamos quedando con la proyección que incluso hace la empresa, no lo hacemos nosotros, la empresa la proyección de una pérdida de 9.000 millones de pesos aproximadamente en el año. Y en relación a eso, hoy día quedaríamos sin la posibilidad de amortizar nosotros ese crédito, este bono de emisión que se hizo justamente para potenciar hoy día lo que es el servicio postal universal. Ya para potenciar todo lo que hoy día es la paquetería, principalmente lo que hacemos nosotros Correos, de llegar al lugar donde el correo no es rentable, de llegar al lugar donde el correo privado no llega por un tema económico, por un tema financiero. Aparte, a raíz de esto, muchos de ustedes también sabrán que como Correos también lo pusimos a disposición en el año 2017 para trabajar en el censo de forma gratuita, porque entendemos el rol de servicio nuestro distinto al privado. Somos una empresa que es una empresa autónoma de Estado con un rol público. Trabajamos en el CERVEL también. Hoy día el correo, gracias a la capilaridad que tenemos nosotros hoy día el CERVEL, todos los procesos eleccionarios son a través de Correos de Chile. Podemos mencionar muchas cosas como esa. El impacto financiero Correo respecto a esto, y voy a enumerar también 6 puntos, deducidos los créditos fiscales de 8.000 millones anuales, 8.000 millones anuales de menor utilidad operacionales. El punto 2, en los últimos 5 años Correo nos genera utilidad suficiente para absorber estos 8.000 millones, que la eventualidad que se aplique la exención no impactaría. El punto 3 indica que 2.800 millones de pesos de recaudación para el fisco de aprobarse la iniciativa. O sea, en proporción al impacto de la ley de retribución fiscal, es muy menor lo que vamos a aportar nosotros en relación al proyecto de ley en sí, a la cuestión de fondo. O sea, el margen en comparación con el daño que se le haría a esta empresa pública
es menor, es muy menor lo que va a recoger el Estado respecto al impacto que causaría en esta empresa que cumple un rol de servicio como lo describimos. En el mejor de los escenarios, con utilidad suficiente, la recaudación anual por impuesto a la renta disminuye en 5.200 millones de pesos. De no existir utilidad suficiente, Correo requiere aporte de capital. Punto 5. La caja sería deficitaria a partir de 2023 y la empresa dejaría de autofinanciarse. Y el punto 6, incumplimiento covenante del bono corporativo emitido por Correos de Chile de 1.300 millones de UF en el año 2017 para financiar el plan estratégico de transformación a empresas de paquetería, es lo que mencionaba recién. O sea, claramente la aplicación de esta ley, que como nos impacta a nosotros Correos, nos dejaría a nosotros en un estado jibarizado respecto al funcionamiento. Acá, cuando el señor Piñera asume como presidente de la República, al ser consultado por las organizaciones sindicales del sector que nos agrupa a nosotros, que somos 32 empresas públicas autónomas del Estado, él garantizó que no iba a haber privatización para nosotros. Esto es privatizarnos por secretaría. La cuestión del impacto, como ustedes han escuchado en este breve relato, ya que el espacio que tenemos hoy día es reducido, para explicarlo y alargarlo mejor un poco más, podemos hacerle llegar documentos, ya hemos hecho llegar un par de documentos a ustedes. El impacto sería nefasto. Hoy día estaríamos atentando contra la propiedad del Estado, una empresa que presta un rol de servicio noble, que como lo dije en la introducción, hoy día prestamos Correo de Chile hace casi 300 años de existencia, estando en Bimbiri, en Puerto Chacabuco, donde nadie llega, cumpliendo un rol social que estamos suscritos nosotros a través de la UPU, la Unión Postal Universal, y como Estado a través de la UPU, que es un organismo que depende de la ONU, para los que no saben. O sea, una cuestión fundamental. Hoy día para Comunicaciones Correos de Chile, hoy día nosotros somos a lo mejor de forma anónima, de forma muy silenciosa, también nosotros cuando hay catástrofe, cuando hay un terremoto, los aluviones, como algunos años atrás, Correo presta los servicios sin ningún impacto económico de vuelta. O sea, es muy breve el espacio que nos da a nosotros, la gente, ustedes los parlamentarios, le hablo a los parlamentarios principalmente de provincia, que saben de lo que estoy hablando. Le hablo al señor Ortiz, al señor Lorenzini, se me escapan algunos, disculpen, también está el compañero de Coquimbo, Núñez, donde él sabe el impacto que tenemos y cómo ha impactado también cuando hay problemas en comunas pequeñas al interior, donde hoy día el Correo presta un servicio fundamental para la ciudadanía. Nosotros, en resumidas cuentas, y para terminar mi intervención de la palabra a nuestro compañero presidente de la Federación de Trabajadores Correos de Chile, lo que le solicitamos a ustedes, que a nosotros nos dejen fuera de esto en proporción a lo que nosotros realizamos como servicio público en las comunicaciones del país. Acá en Correo nosotros trabajamos toda la pandemia y trabajamos de manera desinteresada, por amor a nuestra empresa, por amor a la comunidad, porque nosotros hacemos un servicio público sin fines de lucro. Entonces, para el Estado, nosotros consideramos que eso tiene que ser considerado, tiene que ser ponderado, porque de otra forma, hoy día en las manos de los parlamentarios, de ustedes, del Ejecutivo, va a estar cercenando una empresa noble que es más antigua de la República misma. Entonces yo les dejo a ustedes esa inquietud. Hay claramente, uno puede hablar sobre la legislación postal, ver lo específico de lo que sucede en Chile, poder sentarnos a discutir, porque también nosotros tenemos que desnivelar la cancha en muchos otros aspectos. Hoy día el giro de Correo es muy pequeño. Hoy día solamente por poder admitir, indicar. No sucede así con los correos públicos de Europa, por ejemplo. Entonces, en relación a eso, nosotros no es que estemos cerrados a ver el tema como empresa, pero sin embargo hoy día, porque el contexto que nos reúne hoy día, porque ahí hay un documento circulando, un operador postal privado, el contexto que hoy día nos reúne, no hay que olvidar que no es la ley postal o no es discutir cómo hacemos efectivo el SPU, sino que es el contexto, una ley corta de pensiones, que lo que Correo va a otorgar al Estado es muy bajo en relación al daño que se nos hará. Eso es como síntesis nuestra intervención. Yo dejo al compañero Juan Riquelme, presidente de la Federación de Correo de Chile. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Alan. Buenas tardes, presidente. Gusto saludarlo. Juan Riquelme, presidente de la Federación de Correos de Chile. Saludos a usted y por su intermedio a todos los honorables parlamentarios, diputados que están presentes. Bien lo decía el compañero presidente del Sindicato Nacional, nosotros hoy día Correos de Chile cuenta con 5.000 trabajadores, de los cuales el 98% está sindicalizado.
nos llama poderosamente la atención que siendo una empresa que dependa del CEP, ¿cierto? Y que tiene un directorio y que tiene sus ejecutivos, ninguno, estimado presidente, ninguno de estos entes que le acabo de nombrar conocían de esta excepción de IVA, ¿cierto? Que iba a recaer sobre Correos de Chile. Hoy decimos, ¿cierto? Estamos discutiendo la ley corta de pensiones y nos parece muy extraño que un operador privado tenga el mismo discurso del Ejecutivo. Decimos también que esta reducción de la excepción del IVA para la empresa de Correos de Chile debe ser rechazada toda vez que no cumple eficazmente con el objetivo perseguido por su reducción. Esto es aumentar la recaudación fiscal, para financiar el fortalecimiento del pilar solidario, puesto que en los segmentos del mercado donde operaría la reducción, la empresa de Correos de Chile no es la empresa más grande del rubro, ni mucho menos, por lo que los ingresos extras por este concepto serán muy marginales frente a otras eliminaciones y reducciones de exenciones contempladas en el proyecto. La reducción de la exención pone en riesgo la viabilidad económica de la empresa de Correos de Chile, puesto que sus ingresos y su estructura alta de costo no es capaz de absorber un cambio en la regulación tributaria tan alto. Un aumento del 19% sobre todo ingreso percibido por servicios prestados al consumidor final. Algunos actores han tratado de hacer ver que esta sería una decisión regulatoria acorde a los países desarrollados y que promovería la competencia en el mercado postal. Sin embargo, no es la discusión de este proyecto de ley, presidente, cuyas ideas matrices son completamente ajenas a estos elementos de esta naturaleza, que debe darse dicha discusión. Mientras Correos de Chile cargue con el servicio postal universal para dar cumplimiento con las obligaciones internacionales del Estado de Chile y no se prefiguren otras vías de llegar a dicho resultado, la exención del IVA debe mantenerse para la totalidad de los servicios prestados por la empresa. Me detengo ahí, presidente, y digo con el alma, con el corazón, larga vida a la empresa de Correos de Chile. Muchas gracias por su atención a usted y a los honorables parlamentarios. No, muchas gracias a usted en representación del Sindicato de Trabajadores. El miércoles vamos a tener al gerente general de la UNED, Eugenio Pieza, a ver qué tenemos ahí. Supongo que habrán conversado el tema. Mañana. Vámonos entonces con Colegio de Contadores, su presidente don Juan Pizarro. Comisión Tributaria, me recuerda algunos años atrás. Señor presidente, acá está el presidente del Colegio de Contadores, señor José Luis Barría. Yo vengo en representación de la Comisión Tributaria como director ejecutivo de esta comisión. Así que primero dejo al señor José Luis Barría para que entregue unas pequeñas palabras y luego con la exposición. Vámonos entonces a lo específico que es lo tributario. José Luis, tiene la palabra. Sí, correcto. Presidente, solamente en primer término agradecer a usted y a la comisión, a los miembros de la Comisión de Hacienda, a los parlamentarios presentes, a las autoridades que nos acompañan, por la posibilidad de exponer nuestra posición respecto a esta ley corta. Solamente una reflexión: ojalá las nuevas autoridades de gobierno y parlamentarias permitan que nos concentremos y con todos los entendidos en los temas tributarios, nosotros que somos los que aplicamos las normas, los abogados que son los que nos hacen entender toda esta normativa, podamos buscar un camino de reordenar nuestra estructura tributaria, porque yo creo que el país ya no resiste más leyes cortas que van haciendo cambios en la medida de que se puede y que a la larga nos ocasionan todos estos inconvenientes y que al final del día solamente los que repercute y a los que pagan son los ciudadanos de nuestro país. Así que ahora dejo, presidente, a nuestro encargado del tema tributario, don Juan Pizarro, para que exponga nuestra posición. Muchas gracias.
ve bien, ¿no? Sí, está bien la presentación, Juan Alberto. Ahí se ve bien, ok. Buenas tardes, señor presidente, y por intermedio de usted saludar a los distinguidos honorables presentes también y a las diversas instituciones que presentan el día de hoy, y también un saludo al ministro de Trabajo que también vi que está presente en esta exposición. Primero, ratificar nosotros la opinión del Colegio de Contadores respecto al objetivo de este proyecto, que creemos que es un objetivo que debe ser destacado, importante para el beneficio social que entrega, pero en esta exposición nos vamos a referir al financiamiento, que como expuso también Carlos Boada de FESIP y de la Confederación de Pymes, tiene que ver con la eliminación de exenciones. Entonces, en primer lugar, hacer una reflexión respecto a estas exenciones que se enmarcan en el concepto de gasto tributario, que los diversos países incorporan en su estructura tributaria, de modo de beneficiar ciertos sectores, ciertos servicios, ciertos bienes meritorios para la sociedad, actividades como el ahorro, la inversión. Y también mencionar que en el caso de Latinoamérica, que acá se ve el promedio, de acuerdo al informe del CIAT, que es la institución que agrupa a las diversas administraciones tributarias de Latinoamérica, muestra que Chile, hasta el año, en este caso 2018, se encontraba en torno a un 3,5% del Producto Interno Bruto, ya muy en línea con el promedio de Latinoamérica. Es decir, todos los países desarrollan este gasto tributario, por tanto no es un gasto per se malo, es decir, no hay un tema que dijéramos que debemos dejar este gasto tributario en cero, porque hay un tema, ¿no es cierto?, de eficiencia en la focalización muchas veces de recursos hacia el sector privado, y creemos que eso es importante destacarlo. Es decir, nuestro análisis más bien, ¿no es cierto?, viene por la aplicación técnica de estas exenciones y si se consigue un objetivo similar a través de la exención o a través de una política pública. Y solo pensar que, por ejemplo, economías que están también bullantes en Latinoamérica, como Uruguay y Panamá, también desarrollan esta política de gasto tributario, ¿ya? Muchas veces atrayendo importantes inversiones a través de la misma. Según el reporte de gasto tributario del 2022 de impuesto interno, Chile ya está en un 2,26% del Producto Interno Bruto respecto a este gasto tributario. Y mayoritariamente este gasto tributario se da a nivel del impuesto a la renta. Y ahí concuerdo con lo mencionado por Carlos Boada respecto a que este proyecto profundiza el hecho, ¿no es cierto?, de tener un sistema tributario en donde las exenciones mayoritariamente van a ir a nivel de impuesto de renta, y también la estructura de recaudación también se daría mayoritariamente por impuestos indirectos como son el IVA. Entonces es un tema que hay que reflexionar y ver cómo este proyecto apunta en esa dirección. Respecto al mercado de capitales, el proyecto inicial incorporó una tasa de impuesto único del 5% hasta ganancias del capital. Debemos pensar que ya venía una restricción anterior en el proyecto de modernización tributaria donde se acotó el concepto de market maker, pero no fue, ¿no es cierto?, se mantuvo la exención con tasa cero, y este proyecto incorporaba una tasa de 5%. Como Colegio de Contadores pensamos que la tasa en el contexto internacional, y también lo revisamos en conjunto con FESIP, con la Fundación de Estudios Sistémicos, que lidera Soledad Recabarren, en donde esta tasa debiera estar en torno a 15% como máximo, de acuerdo al contexto internacional y al contexto competitivo en el que opera Chile, porque sabemos que nosotros competimos con capital con países emergentes, no con países desarrollados. Acá se ve, en función de una información entregada por PricewaterhouseCoopers, en donde entrega las distintas tasas con que operan ciertos países. En el caso de Perú, que es competencia directa en términos de atracción de capital a nivel de la minería, a nivel de la agroindustria y diversas, diríamos, sectores industriales y competitivos de la economía, vemos que la tasa 0 para los domiciliados en el país y 5% para los no domiciliados. En Chile se está proponiendo 5% para los
domiciliados en el país, 0% para instituciones, para inversionistas institucionales, en este caso, o también para inversionistas extranjeros. En Colombia, en cambio, ¿no es cierto?, se hace una distinción entre si la ganancia de capital se obtiene vía una operación, diríamos, ordinaria o extraordinaria, ¿no es cierto? Y acá le dan un parámetro de 2 años. Si es una operación ordinaria en un rango de 2 años, ¿no es cierto?, se grava con la tasa máxima. Si es posterior a 2 años, una tasa menor. Brasil y Argentina, tal como lo propusieron las indicaciones posteriores, se van a la tasa del régimen general, es decir, tasa máxima, que en este caso en Chile sería 40%. En cambio, países como, en este caso, Inglaterra, miembro de la OCDE, en donde diríamos que es un buen referente, porque cuando se implementan estas medidas tributarias se hacen estudios del impacto económico de estos impuestos, la tasa es menor, es decir, acá en este caso ellos colocan 2 tramos, no hacen distinción entre ganancias de capital que provengan de bienes raíces o del mercado bursátil, porque todo está en un mismo estatuto, en donde incluso llama la atención que graban con una mayor tasa los bienes raíces, en este caso con una tasa básica del 18% y una tasa en un tramo superior para las rentas de mayor valor de un 28%, y las ganancias de otros activos, donde están los activos o las ganancias que se obtienen en el mercado bursátil, con una tasa base del 10% y una tasa en un segundo tramo del 20%. Por tanto, los países operan con una mirada progresiva. Acá en Chile se aplica una tasa, o se propuso una tasa plana, tanto para los bienes raíces como para las ganancias de capital del mercado bursátil. Nosotros en conversaciones, y esto también lo discutimos con diversas agrupaciones, y ahí incluyo a FESI, y también a nivel de las distintas comisiones regionales del Colegio de Contadores, pensamos que a nivel de la renta debiéramos propender a un sistema progresivo, es decir, las tasas más que planas debieran ser tasas progresivas y que asuman esta progresividad del sistema tributario. No obstante, la tasa de 40% que se propone actualmente nos parece alta, pensando que competimos con países como Perú, Colombia, por atrás del capital. Es decir, ese es nuestro foco, ¿no es cierto? Estamos en el foco latinoamericano, de países emergentes, donde debemos competir. Respecto al IVA de la construcción, que se propuso, ¿no es cierto?, la eliminación gradual en 2 años, un 50% de la eliminación de beneficios en el año 2022-2023, y a partir de 2024 la eliminación total de este beneficio. Es, diríamos, desde el punto de vista de este proyecto, la mayor cuantía en términos de recaudación para este fin, ¿no es cierto? Estamos hablando de 605 millones de dólares en régimen, que representan en torno al 60% del financiamiento total de este proyecto, o este mini proyecto, como se plantea, ¿no es cierto?, una ley corta de pensiones. Por tanto, acá yo diría que es importante entender la incidencia tributaria del impuesto, que fue lo que indicó la comisión conformada, ¿no es cierto?, por la OCDE y el Fondo Monetario Internacional, en donde dijo que finalmente este beneficio había que entender quién capturaba ¿no es cierto?, este subsidio, si lo capturaba la empresa constructora o lo capturaba el consumidor final. Debemos pensar también que el consumidor final no son grandes fortunas, sino que es la clase media que compra las casas, ¿no es cierto?, en este caso viviendas que tienen un costo de 2.000 UF, incluso viviendas subsidiables, que son las que están exentas de IVA en este caso. Y lo que indicó el Fondo Monetario Internacional fue que había que entender la incidencia tributaria del impuesto. Para poder hacer bien brevemente qué es lo que es la incidencia tributaria del impuesto, es entender quién finalmente asume el costo de ese impuesto. Y Carlos Boada hacía alusión al profesor Yáñez, porque cuando uno ve económicamente esta incidencia tributaria de impuestos, en mercados competitivos existe mayor probabilidad de que ese subsidio llegue al consumidor final. Y entendiendo, nosotros hicimos el estudio del mercado de la construcción, existen más de 60.000 empresas, es decir, bien atomizado, porque es un mercado donde existen empresas de ingeniería, constructoras,
arquitectura, servicios. Diríamos que ese nivel de empresa en el que participa, uno debiera pensar que es un mercado con mayor competencia que un mercado más concentrado. Ese es un punto importante. El otro punto importante, y que estos fueron, diríamos, comentarios de los miembros de FESI respecto a la separación entre constructora e inmobiliaria, que incluso hace más competitivo este mercado, ¿no es cierto?, de la construcción, que muchas veces se piensa que esa separación entre constructora e inmobiliaria, una de las dos captura el beneficio. Y es un tema que también lo dijo la Fiscalía Nacional Económica en algún momento. Entonces, ahí hay un elemento adicional. Nosotros como Colegio de Contadores también pensamos que en este caso lo que se requiere más que eliminación es una mayor fiscalización, porque el beneficio finalmente uno debiera pensar que en un mercado competitivo debiera llegar al consumidor final. Y lo que planteábamos también es que se requería una visión integral del tratamiento tributario de los bienes inmuebles, es decir, los DFL2, los intereses hipotecarios, los ingresos no renta, que ahí vemos que son altos actualmente. Y como propuesta también pensábamos que este beneficio se podía, o existe la posibilidad de focalizarlo, por ejemplo, a regiones, a bienes, a viviendas ecológicas, a viviendas con impacto social. Porque quedó claro que, dado, ¿no es cierto?, el presupuesto actual, que ya se propuso, ¿no es cierto?, no viene una compensación en términos de este beneficio. Por tanto, si entendemos que el impacto en el precio de la vivienda es en torno al 8 al 11%, esto se viene a sumar a aumentos del IVA que ya ocurrieron y que van a afectar definitivamente el acceso a la vivienda. El acceso a la vivienda también es una preocupación a nivel de la OCDE. Ya existe un informe en donde a nivel internacional los países buscan entregar, ¿no es cierto?, estos beneficios que pueden ser vía, diríamos, créditos, beneficiar el crédito y acceso a la vivienda, que en Chile no ha sido un problema, pero entendemos que ahora con los aumentos de tasas sí se va a generar un problema importante respecto al acceso a la vivienda. Entonces, creemos que esta medida, que es la que, como menciono y vuelvo a ratificar, es la que mayor recaudación se plantea en este proyecto, va a tener un impacto a nivel de los consumidores finales. Y eso, como Colegio de Contadores, nos preocupa, porque nuestros asociados son mayoritariamente profesionales de la clase media. Respecto al DFL2, que solamente incorpora la retroactividad en la aplicación de este beneficio, pensamos que la recaudación es muy residual, es decir, 13 millones por año, ya para entrar a una temática quizás que va a ser compleja, porque estos contratos de FL2 se amparan en un contrato ley. Por tanto, existen garantías constitucionales que amparan la no retroactividad de este beneficio. Por tanto, creemos que, siendo, ¿no es cierto?, una medida de una menor cuantía en términos de recaudación y que su implementación va a ser compleja, pensamos que es un tema a revisar, porque si vemos, ¿no es cierto?, en términos prospectivos, es decir, lo que ya existe a partir del 2010 en adelante, vemos que la vivienda, definitivamente, estos DFL2 se concentran en los sectores de mayores recursos. Por tanto, no tocar los DFL2 a partir del 2010 creemos que es un tema que se podría incluso revisar, producto de esta recaudación menor, que como menciono son 3 millones. No se toca, ¿no es cierto?, la tributación posterior de los DFL2. Y acá aparece una noticia donde vemos que mayoritariamente se concentran en las comunas de mayores recursos. ¿Ya? Y esto sí que afecta en cierta medida la recaudación de impuestos de renta. Lo que no se incorpora en este proyecto, y por eso hablábamos de que era importante entender la tributación en general de los bienes raíces, es las ganancias de capital de los bienes raíces, ¿cierto? Se mantiene una exención que es bastante amplia, ¿cierto?, de 8.000 UF, en torno a 200 millones, de las ganancias de capital que se obtengan en bienes raíces, independiente del nivel de ingreso. Es decir, acá una persona que esté en el tramo mayor del valor complementario y obtenga
una venta en un bien raíz, igual va a estar exento, independiente del nivel de ingreso. Y era importante entender, y esto lo revisamos en conjunto con FESI, respecto a la exención, cómo opera a nivel de la OCDE, ¿cierto? Y acá opera más en el concepto de reinversión de una segunda vivienda, más que en un contexto de una aplicación de una exención general. También la tercera edad en todos los casos está exenta, porque pensamos que es el mayor capital, ¿no es cierto?, que obtiene la persona en la vida. Por tanto, es loable dejar exenta, ¿no es cierto?, a la tercera edad de esta ganancia de capital. También hay casos bien interesantes, como Colombia, donde se deja exenta la ganancia de capital, pero de aquellos predios con interés social. Es decir, no es una exención general, como les menciono. Y el otro punto importante que discutimos fue respecto a la tasa de esta ganancia de capital de los bienes raíces, que están en torno al 10%, no toman, ¿no es cierto?, esta visión de progresividad en la aplicación del impuesto de renta. ¿Por qué lo menciono? Porque acá hablamos de las ganancias del mercado bursátil, la ganancia de capital del mercado bursátil, pero quizás lo que se debiera proponer es un estatuto general de la ganancia de capital, como ya ocurre en la OCDE, dado que estamos, ¿no es cierto?, con este proyecto haciendo alusión de informes y análisis de la OCDE. Y tomando también la palabra de don José Luis Barría, presidente del Colegio de Contadores, creemos que la mirada tiene que ser integral, es decir, no podemos estar parchando distintos aspectos tributarios que finalmente complejizan el sistema, sino que tenemos que buscar soluciones más integrales. Creemos que ese es el camino que debemos tomar, de modo que este sistema sea más simple, más eficiente y que definitivamente sea de una aplicación más fácil. Lo que quedó claro en la última reforma tributaria, que fue muy compleja la implementación de todos estos cambios. Acá les muestro, ¿no es cierto?, la tasa de la ganancia de capital en el Reino Unido. Como les mencionaba, se hace la distinción entre bienes raíces y otros activos. Respecto al informe financiero, y esto remarca lo que se había indicado anteriormente, un 5% de la recaudación de este proyecto es en base a impuestos directos y un 95% en base a impuestos indirectos. Finalmente los paga el consumidor final, ¿cierto? No lo está pagando la empresa ni ciertos sectores con mayores recursos, sino que va directamente a los consumidores finales. Y ahí creemos que hay un tema importante a revisar. Acentúa el problema del sistema tributario chileno, donde el 53% de la recaudación fiscal es en base al IVA, 35% de impuesto de renta y 12% en otros impuestos. Se aleja de la estructura tributaria de la OCDE. Acá vemos que 20% de la recaudación fiscal en la OCDE se obtiene a través del impuesto al IVA o impuesto indirecto. Latinoamérica el 28% y en Chile el 40%. Ahora, hay temas que ciertamente afectan esta estructura, como el hecho que en Chile los impuestos personales sean bajos, ¿cierto? Y en este caso, el impuesto a la ganancia de capital en bienes raíces, en algunos casos a la ganancia de capital del mercado bursátil, apuntan a aumentar los impuestos personales. Creemos que ahí es donde hay que tratar de equilibrar el sistema. Respecto a la facultad de impuesto interno de solicitar información de las exenciones tributarias, nos parece una muy buena medida porque apunta principalmente a un tema crítico en Chile, que es la evasión tributaria. Crítico lo menciono porque si uno ve la evasión tributaria, que está en torno a 4,2% del PIB, mayor o es casi el doble de lo que estamos hablando acá como gasto tributario. ¿Sí? Ahí hay un punto importante que atacar. No obstante, tenemos que hacer algunas observaciones en el sentido de que impuesto interno, ¿no es cierto?, tiene una serie de facultades, pero creemos que también esas facultades que tiene impuesto interno de mayor exigencia de información tienen que ir a la par con el fortalecimiento de los derechos de los contribuyentes. No vemos, por ejemplo, que en estas sesiones se haya invitado a la DECON, ¿no es cierto?, la Dirección de Defensoría del Contribuyente, y creemos importante que se tome su opinión, porque
Ciertamente, la mayor carga de obligaciones tributarias para los contribuyentes tiene que ir de la mano del fortalecimiento de los derechos de los contribuyentes, porque esta situación, que puede ser en definitiva un requerimiento de información, debemos entenderlos también en el contexto de otros proyectos que están en curso, como el de delitos económicos, como el proyecto de entrega de información bancaria de impuesto interno. Ya muchas veces las empresas o las personas naturales por desconocimiento puede que no entreguen una declaración y podría estar configurando un delito tributario, porque en el actual proyecto que está en curso no se configura o no está debidamente catalogado el dolo en términos de delito tributario. Entonces creemos que estos aspectos son positivos, pero hay que verlos también en el contexto en que se están generando. Respecto al IVA de los servicios, Carlos Guada fue bastante explícito y claro, pero yo me quisiera remitir al perjuicio que se genera a las pymes con este proyecto. ¿Por qué razón? Porque las pymes, si bien, ¿no es cierto?, en algunos casos van a recuperar este IVA, tienen también un tema de liquidez importante, es decir, este mayor costo del IVA les va a generar un pago adicional, que muchas veces no van a estar dispuestos a absorber, lo va a tener que absorber el consultor. Los consultores contables y tributarios, que muchas veces no solamente asesoran a empresas, sino que también en muchos casos a personas naturales, van a tener que aumentar el valor de su servicio y no siempre van a poder traspasar ese costo. Ya no siempre van a poder traspasar ese costo. Pensemos que en algunos casos se asesoran a cooperativas, fundaciones que están exentas de IVA, que para ellos ese IVA, ¿no es cierto?, es un costo adicional. También hay temas bastante, en términos de la técnica legislativa, que son bien nocivos para la equidad del sistema tributario, como el hecho de que dependiendo de la forma que se organice un determinado consultor contable o tributario, va a ser con la forma en que va a tributar en términos del IVA. Es decir, si es una sociedad de profesionales, si es una empresa o si es una persona natural que presta servicios con boleta de honorario. Creemos que lo importante es que el Estado fomente la formalidad, es decir, que fomente la creación de empresas, sobre todo a nivel de consultoría, y que a través de esa empresa se presten los servicios. Es decir, las demás formas, ¿no es cierto?, como persona natural con boleta de honorario, debiera ser una forma transitoria en la medida que el consultor logra organizarse como empresa. Pero en este momento, a nivel del IVA, se está favoreciendo una forma de organización respecto a otra. Creemos que eso le resta equidad al sistema tributario, ¿ya? Y perjudica ciertamente los sectores más desvalidos que nosotros como Colegio de Contadores siempre hemos tratado de fomentar los derechos de los contribuyentes a nivel de las pymes, de proteger en cierta medida estos derechos porque son nuestros principales clientes. Y también la de nuestros asociados, que como sabemos son más de 250.000 contadores en Chile. Nosotros representamos en torno a 6.000 contadores y nuestro foco principal de asesoría son las pymes, es decir, este millón de empresas que se va a ver afectado con medidas como el IVA a los servicios. Eso principalmente. Muy agradecido por la atención. Me recuerda a mis tiempos de contador, auditor hace algunos años de Juan Pizarro. Tenemos aquí la presentación también, así que para un análisis más en detalle de nuestros parlamentarios. Y vamos a escuchar a don Gonzalo Edward, que es decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián. Le damos la palabra a don Gonzalo. ¿Tenemos la exposición de don Gonzalo? No, presidente, el profesor Edwards se podría conectar solo después de las 4:30, porque está en clase. Así que está haciendo clase, no está en este minuto. Pero como... 20 minutos más lo queremos ahí. Y no sé, ahí usted, Entonces, ¿qué es lo que hace, presidente? ¿Algunas consultas con nuestros expositores, diputado Ortiz?
aprovechemos, diputado después Pérez, aprovechemos a ver si logramos que llegue don Gonzalo. A través suyo, me quiero especialmente dirigirme al personal de Correos de Chile. Nosotros, en los documentos que nos llegaron de la Comisión del Trabajo, hay un oficio largo, bastante largo, firmado por el gerente general de Chile Express, en el cual colocaba como condición lo siguiente, que ellos se alegraban en que no tuvieran en este caso esta franquicia, todo lo que es paquetería de ustedes de Correos de Chile, en circunstancia que hay claridad que la paquetería significa el 80% de toda la parte que ustedes operan en la empresa estatal. Y es peor. Él colocaba como ejemplo que como somos parte de la OCDE, de la OSDE, prácticamente en ninguno de esos países había esa opción de que no hubiera una competencia clara tanto en el aparato del Estado como en la parte fiscal. Usted acaba de decir que son casi 10.000 trabajadores y que el 80% son afiliados al sindicato y naturalmente a la federación. Y también expresaron ustedes que las personas que inciden directamente, como el presidente del directorio nombrado, y usted también clarificó de quién depende ahora esa empresa del Estado, ninguno de esas instituciones que se ha hecho para que hubiera más claridad en todos los manejos de varias empresas del Estado habían sido puestos en conocimiento del gobierno hacia ustedes. La pregunta, ustedes, por la experiencia que tienen, ¿eso significaría prácticamente una disminución muy grande de personal? Porque es cierto que se votó en contra de eso en la Comisión del Trabajo. Yo al menos también la voy a votar en contra, que es la Comisión de Hacienda, porque a mí me gusta defender las empresas del Estado que están vigentes, naturalmente cumpliendo el rol del servicio público, y no como poco menos que como una potestad el hecho del empleo fiscal. Así que la consulta es a través suyo, presidente, ¿cuánto creen ustedes que incidiría si es que se llega a aprobar en este caso que se derogue esa franquicia tributaria del IVA para la paquetería en Correos de Chile? He dicho. Gracias, diputado Ortiz. Vamos a dar la palabra, para terminar con las exposiciones, a don Gonzalo Edwards, que ya hizo un esfuerzo y está aquí, decano de la Facultad de Negocios de la Universidad de San Sebastián. Lo saludamos, Gonzalo, y le damos la palabra. Muchas gracias. Perdonen que haya llegado tan al final, pero estaba en clase hasta las 4 y después estaba en otras cosas también. El que llega tarde paga los sándwiches. Me parece muy bien. Espero que llegue alguien después que yo. Bien, encantado, pago los sándwiches por si acaso. No sé si quieren que comparta pantalla. Entiendo que lo que debo hacer es hablar de... Está compartida, ¿no? Estamos viendo, así que puede presentar. Si la puede enviar también, me dicen acá que no la tenemos. Ya, encantado. Ahí. Yo no lo veo bien. No me veo bien yo aquí. No, aquí se ve bien. El diputado Pérez, que desde la época que era alumno suyo, dice que no se ve bien, pero ahí se ve bien. Se ve bien, ¿eh? Está bien. Ahí puse 6 de agosto, obviamente estamos a no sé cuánto de octubre, pero en fin, 5 de octubre. Perdonen que la PPT no sea muy perfecta, pero claramente no tuve mucho tiempo para hacerla. Lo habría hecho me avisaron hoy día, la verdad. Bueno, pero en todo caso, encantado estoy aquí. Lo que quiero hablar es un poco de tablas de mortalidad y las modificaciones relacionadas con las tablas de mortalidad que el proyecto tiene, digamos.
Primero voy a hacer entiendo que tengo como 10 minutos para presentar y después me pueden hacer preguntas todas las que quieran, por ahí. Entonces, voy a hablar primero de tablas de mortalidad. Y lo primero que quiero decir es que las tablas de mortalidad se refieren a la probabilidad de que una persona muera en el transcurso del año siguiente a distintas edades. Es decir, es una variable que se trata de objetivizar lo más posible. Es decir, si de cada 100 personas de 68 años se mueren 30 al año siguiente antes de cumplir 69, entonces la probabilidad va a ser 30% de morir. No pretende ser un instrumento, sino que simplemente reflejar la realidad. Ahora, hay distintos métodos para estimar estas tablas, algunos que se consideran mejores que otros, pero la verdad es que predecir qué porcentaje de las personas de distintas edades se va a morir durante el año siguiente a distintas edades, digamos, en definitiva, para todos los efectos prácticos es un arte. ¿Y por qué? Porque nosotros observamos bastante gente, tenemos que ha pasado por el sistema entre 65 y 90 años, 80 años, pero no sabemos qué pasa después de los 80 hasta los 100. Entonces lo que hacemos es extrapolar. Hay distintas técnicas, todas aceptables, etcétera. Pero en fin, dicho eso, la probabilidad esta probabilidad de fallecer antes de cumplir la edad un año más, depende del ingreso, de la educación, del estado de salud, del género. En Chile, en lo que se refiere a pensiones, se distingue entre hombres y mujeres, causantes o beneficiarios, inválidos y no inválidos. Y en los años que han transcurrido, han pasado miles de tablas, la tabla 81H, 81M, cuando recién partió el sistema, y que se hicieron en base, H es hombre, M mujeres, por si acaso. Y se hicieron en un periodo donde no teníamos rentistas vitalicios, no teníamos retiros programados, no teníamos a nadie del nuevo sistema, por lo tanto, y que puede ser distinto a la población en general. Entonces, ahí lo que se hizo fue tomar tablas extranjeras, se hizo lo que se pudo, y con esa tabla del 81, uno se suponía que un hombre de 65 años, que conste, yo tengo 65 justo, vivía 13 años para adelante, en esperanza, o sea, hasta los 78. Hoy día me dicen que tengo 65, me dicen que me quedan 21 años. O sea, llego hasta los 86. Uno puede decir, mira, entre 78 y 86 hay solo 8 años, pero la verdad es que uno va de 13 años a 21 años, 50% más, de periodo post-jubilación. O sea, la plata me tiene que alcanzar un 50% de años adicionales. Después vino la RD 85, la RD 2004, 2009, 2014. Desde la 2004 en adelante tienen además factores de mejoramiento que se van incorporando, que significa que nosotros hoy ya sabemos, o ya creemos, que la gente que hoy día tiene 65 vivirá en promedio hasta los 86, pero que en 20 años más la persona que tenga 65 entonces, es decir, que tiene 45 hoy día, va a vivir probablemente hasta los 24 o 25 años adicionales. Ahora, ¿cómo son estas tablas? Aquí tengo la QX, la tabla de mortalidad para una persona que tiene hoy día 65 años, hoy el año 2021. Entonces, la probabilidad de morir el próximo año, a los 93 años, es un 20%. Es decir, de todas las personas que tienen 93, un 20% se muere antes de cumplir los 94 y así sucesivamente. Pero como eso no nos llega muy lejos, aquí está la expectativa de vida. A los 65 años yo tengo 21 años, a los 70 me quedan 17, a los 75 13. Es decir, uno va teniendo cada vez menos años restantes, obvio, pero no baja en la misma cantidad. O sea,
A los 65 me quedan 21, pero a los 75 no me quedan 11, me quedan 13,4. Uno va chuteando la pelota para adelante. A los 80 me quedan 10, es decir, voy a llegar a los 90. A los 85 me quedan 7, a los 100 me quedan 2,2, a los 105 me queda 1,6. Y a los 110 me quedan 0,5 porque las tablas por lo menos dicen me voy a morir el próximo año de todos modos. Que conste que en Chile está don Celestino Córdoba que vivió hasta los 113. Pero ese es un caso bien especial, por supuesto. Pero en todo caso, una persona que hoy día tiene 65, de cada 100, no alcanza a llegar uno a los 110. Ni menos de uno, y mucho menos de uno a los 105, y qué sé. Ahora hablemos de las modificaciones que se están proponiendo. En primer lugar, me aparece modificación al artículo 55, agrégase al final del inciso segundo del artículo 55 a continuación del punto aparte que pasa a ser seguido, el siguiente texto. Las tablas de mortalidad que se fijen en virtud de este artículo no podrán considerar una edad superior a los 85 años. Es decir, según este artículo, mi mamá no pudo haber vivido hasta los 94, etc. Ahora yo entiendo que esto es para efectos, en este artículo 55 se refiere al artículo 53, de la ley, y por lo tanto se refiere al sistema, al seguro de invalidez y sobrevivencia, y por lo tanto no afecta el resto de las modalidades de pensión, es decir, retiro programado y renta vitalicia. Vuelvo a ese punto en un ratito. Esta modificación se refiere a los seguros de invalidez y sobrevivencia. Ahora, ¿qué es lo que es el seguro de invalidez y sobrevivencia en relación con las tablas? Esto lo puse en resumido, pero la aseguradora, la compañía de seguro, paga lo que se conoce como el capital necesario para una pensión vitalicia, que es igual al sueldo promedio de los últimos 10 años, menos lo que la persona tenga en el saldo de la cuenta individual. Es decir, si yo tengo un sueldo, suponga que tengo 40 años, y tengo un sueldo de los últimos 10 años de 200.000 pesos, la compañía me tiene que pagar un ingreso base de 70% de eso, es decir, 140.000 pesos, vitalicio. Para eso tengo un capital necesario de, supongamos, 140, 28 millones de pesos, o 35 millones de pesos. Si tengo 35 millones de pesos en la cuenta, entonces la compañía de seguro no paga nada. Si tengo 30 millones de pesos, la compañía de seguro paga 5. En otras palabras, con los retiros, el monto que pagaría la aseguradora es cada vez mayor, pero han cambiado las reglas del seguro, pero básicamente es eso. Ahora, menos el saldo de la cuenta individual. Si nosotros llevamos la tabla hasta los 85 años y no hasta los 110, el capital necesario para esa pensión va a ser mucho menor. Y por lo tanto, la aseguradora va a pagar menos. Eso. Y el resto, no sé quién lo va a pagar después de los 85, pero se supone que es hasta los 85, ¿no? Por otro lado, hay una modificación al artículo 65, donde dice, intercálase en el inciso segundo del artículo 65, entre las frases tanto y tanto, la siguiente frase: las que no podrán contemplar una edad superior a los 85. En este caso se refiere al retiro programado. Las dudas que quedan con esa frase es ¿qué pasa con las pensiones de aquellos que viven más de 85 años? Porque eso no está en ninguna parte, por lo menos en lo que yo pude leer de la propuesta, no está en ninguna parte qué pasa con aquellos que viven más de 85 años. Si están en el pilar solidario, obvio, van a tener, supongo, la pensión mínima. Y si no, ¿quién los financia? ¿Qué va a pasar con esa persona que calculó con su retiro programado hasta los 85 y después se quedó sin plata? No sé. Por último, ¿qué pasa con las tablas para las rentas vitalicias? Porque las tablas oficiales, en general, se usan, no necesariamente se usan para fijar la pensión, dado lo que uno lleva a la compañía de seguro. Las tablas oficiales no necesariamente las tiene que usar la compañía para determinar cuánto me da, pero sí para hacer las reservas, porque las reservas tienen que ver con cuánto tienen que guardar de la plata que yo les doy al momento de jubilar a la compañía para pagar mi pensión.
Entonces, tiene que usar la tabla hasta los 85, quedarían subreservadas. Y además no tiene mucho sentido porque la pensión tiene que ser vitalicia, no puede ser hasta los 85 nomás. Entonces, ahí tenemos un problema que no es fácil de resolver, que no sería tan fácil de resolver. Por otro lado, esto no lo pude ver en la propuesta de ley, en ninguna parte, de qué pasa con las tablas para las reservas de rentas vitalicias. Eso no está resuelto y no sé si corresponde que estén o cuáles van a ser las tablas que van a usarse para reservas, porque eso tiene que quedar en algún sistema oficial. Y si quedan las tablas actuales, es decir, las que duran hasta los 110 o hasta los 105 años o lo que sea, entonces va a haber una diferencia enorme con los retiros programados, porque los retiros programados tienen que programar, valga la redundancia, hasta los 85 años y la renta vitalicia hasta toda la vida posible que pueda tener el individuo, que puede llegar hasta los 110, por supuesto, pero probablemente se va a morir después de los 85 con una buena probabilidad. Entonces quedaría el retiro programado mucho mayor, al menos la primera pensión, que la renta vitalicia. Y ahí hay un tema que hay que saber resolver. Por otro lado, bueno, ¿qué es lo que es el capital necesario? Es cuánto es el valor presente esperado de una unidad de pensión, etcétera. Bueno, por eso ya lo vimos. El otro punto que quería tocar y que no alcancé a ponerlo en la transparencia es que acá se está cambiando la pensión de las mujeres para que parte, o sea, la mujer a los 60, el hombre a los 65. Entiendo que es la edad normal de retiro hoy día, pero la verdad es que ahí se va a crear un incentivo enorme para que las mujeres efectivamente jubilen antes, a pesar de vivir muchísimo más. Una mujer a los 60 vive 30 años adicionales en promedio, el hombre 25, o sea, el hombre 20, a los 65, 20. Por lo tanto, el hombre tiene que trabajar hasta los 65 para tener una pensión por, en promedio, 20 años. La mujer trabaja hasta los 60, es decir, 5 años menos, y tiene que tener una pensión que le tiene que durar por 30 años. No es fácil hacer ese cambio, es bastante caro y además genera incentivos que pueden ser complicados. Eso quería decir y estoy abierto a todas las preguntas que ustedes quieran hacerme en la medida que yo las pueda responder, si no, me voy a quedar callado. Muchas gracias, Gonzalo, clarísimo, y ahí prácticamente está, salvo el tema puntual de correo, otro par de pymes, pero aquí donde están los temas básicos en esto de la edad y las proporciones, etcétera. Don Leopoldo Pérez me había pedido la palabra. Perdón, déjeme bajar la pestaña, no sé dónde está, uso compartido pantalla, no quiero compartir pantalla ahora. Ah, yo pensé que la pestaña ya la tenía bajada ya, bueno. Ah, ya, perfecto entonces, ahí estoy bien. Está hablando de las pestañas, es que don Leopoldo Pérez decía que no le veía las pestañas, Gonzalo, por eso. Está bien. Gracias, presidente, por su intermedio, saludar a todos los invitados y como estábamos en ronda de preguntas, quisiera hacer una consulta que no quedó claro de la exposición del señor que venía en representación del Colegio de Contadores respecto del impacto que podría tener en las pymes, dice fundamentalmente OMIPYME, tanto sea ¿ah? Bueno, el señor Pizarro, respecto de las empresas ya sean de personas naturales o empresas propiamente tal, de la categoría PYME o MIPYME, respecto del pago el IVA, digamos, a los servicios profesionales, entiendas, asesores, consultores, etcétera. Entonces, me gustaría ¿cuál sería realmente el impacto en las pymes o MIPYME? Porque no quedó clara en la exposición, ¿eh? Porque todos sabemos hacia dónde apunta la aplicación del IVA en el caso de las asesorías o de los servicios profesionales, fundamentalmente de tipo legal, y consultoría ya de mayor tamaño, que son bastante más que una empresa mediana o grande. Así que me gustaría que si por favor nos pudiera explicar en detalle cómo afectaría en concreto a las pymes o MIPYME, porque ahí no me queda claro, sobre todo aquellas que son de servicio, porque que no tienen mucho IVA que descontar, que digamos. Entonces, yo quiero que me explique eso porque no me quedó claro. Gracias. Primero hay que entender... diputado, vamos a hacer las preguntas primero y luego vemos ahí quién responde. Por último, diputado Chilen, ¿tenía alguna consulta? Y después ya le damos la palabra a nuestro interlocutor. Acá, presidente, también después.
¿Quién? ¿El senador Díaz está ahí? Ah, ya. Diputado Chiri. Gracias, señor presidente. Señor presidente, entiendo que esta no es la primera sesión de la comisión para conocer este proyecto y que ya hubo una presentación por parte del Ministerio de Hacienda. Ayer, hoy día consulta, o sea, intervenciones, mañana intervenciones, el lunes intervenciones, el lunes, martes pero intervenciones. el Ministerio de Hacienda, ¿cuándo hizo su proyecto? Ayer bueno, hicieron su desgraciadamente. Sí, desgraciadamente yo no pude estar presente, señor presidente, pero afirmándome de lo presentado por el señor Boada en su exposición, quiero decir que comparto plenamente la preocupación de que aquí se busca financiar una necesidad social, cuál es mejorar el sistema de pensiones, de nuevo recurriendo mayoritariamente a impuestos indirectos, que todos sabemos que son injustos, los paga todo el mundo igual independientemente de sus ingresos. Ejemplo paradigmático, el IVA. Y, señor presidente, yo creo que es bien difícil resistirse a un proyecto de ley que busca mejorar las pensiones, extendiendo del 60 al 80% los beneficiarios según su condición social e incrementando un poco el monto de la... pero siendo casi obligatorio apoyar eso, resulta bien difícil recurrir al expediente de los impuestos indirectos por sus consecuencias negativas que tiene. Entonces, yo esta falta de imaginación, y si no es de imaginación, de voluntad, de gravar con impuestos directos donde corresponde, a mí me parece que es perseverar en el camino de el fracaso, del conflicto y de la explosión social que tan asustados tuvo a algunos durante tanto tiempo. Y por lo mismo, señor presidente, yo creo que nosotros tenemos que pedirle a este gobierno y en particular al Ministerio de Hacienda que cambie el enfoque. Creo que hay algunas otras medidas impositivas que se aplican en el mundo que tienen facilidad para que entren en vigor rápidamente y no que haya que esperar a 2 años para que estén en régimen, que graban directamente a los más afortunados y bueno, pueden tener algunas consecuencias negativas, pero que con un proyecto de ley bien hecho se podrían resolver. Por ejemplo, la llamada tasa Tobin, en francés Tobin, que grava con un pequeño porcentaje, 0,2% podría ser, todas las transacciones financieras, compra y venta de acciones, bonos, depósitos, etcétera, etcétera. Yo hice un ejercicio con la ayuda de especialistas, señor presidente, y si se instituyera una tasa de ese tipo, bueno, esto es preliminar porque necesito acceder a datos que no están a la mano, pero daría casi 2.000 millones de dólares, que tiene un inconveniente. Y el inconveniente mayor que tiene es que las AFP son los grandes compradores y actores institucionales del sistema financiero. Entonces usted, al poner ese impuesto, en realidad está haciendo que la plata de los trabajadores pague el impuesto, porque es la plata de los trabajadores finalmente el fondo que compra y vende en el mercado financiero. Pero eso se podría subsanar si hay voluntad. Y yo no entiendo, señor presidente, este afán de profundizar y profundizar en la creación de injusticias, inequidades y finalmente de desigualdad. Segunda cosa, señor presidente, el tema de gravar con el IVA una parte del sistema de negocios de Correos de Chile. Nosotros tenemos obligaciones por tratados internacionales respecto de
el servicio que presta Correo. Y en virtud de eso, como lo explicaron los dirigentes sindicales, Correos tiene que actuar incluso en localidades donde va a pérdida, donde Correos subsidia a esa localidad, teniendo funcionarios, teniendo local, en fin, qué sé yo. Entonces, ¿en qué va a redundar esto? Va a redundar en que para hacer viable a Correos económicamente, que hoy día lo han hecho viable los trabajadores de Correo, sus organismos sindicales, acordando con la parte directiva un plan de acción económica que los tiene con números azules después de mucho tiempo. Entonces ahora le vamos a poner una carga impositiva para crearle un déficit, para después tener que mandar un proyecto de ley acá al Congreso para pedir que le hagamos un aporte de capital a Correo. O sea, completamente absurdo. No se puede pensar con una visión tan miope y cortoplacista. Yo entiendo el apuro por sacar algo en pensiones, ya que no hay voluntad para sacar una reforma de verdad, pero esto no puede ser a cualquier costo. Claro, a este gobierno le resulta fácil cualquier cosa porque está de salida, ¿no? Está de salida o porque lo acusan constitucionalmente o porque se le acaba el periodo, da lo mismo de cómo pase, pero está de salida y le va a dejar el problema al próximo gobierno, que todos sabemos que va a ser dirigido por alguien de la oposición, sea una mujer, un hombre, ahí se verá, la gente dirá, pero va a ser de oposición. Entonces, este es un juego también desleal, pues. No se puede con la zanahoria de decir mejoremos las pensiones, pegarle el garrotazo a los que vienen y dejarle un tremendo problema, aparte de todos los problemas que ha acumulado este gobierno, que ha sido uno de los peores de la historia de Chile. Entonces, señor presidente, yo creo que hay que recoger las inquietudes de las personas que nos han, partiendo por la que expuso el señor Boada, también los trabajadores de Correo, otros dirigentes gremiales, y sobre todo desde el punto de vista de la recaudación, hay que mejorar la puntería y hacer un balance que cargue más a los impuestos directos del financiamiento que a los impuestos indirectos. Gracias, presidente. Marcelo, corto por favor, porque estamos en los tiempos para que puedan dar un comentario a nuestros invitados. Te doy la palabra, Marcelo Díaz. Gracias, presidente. Voy a ser muy breve, muy en la línea de lo que ha planteado el diputado Marcelo Chilin. Yo creo que el corazón del proyecto, que es mejorar la cobertura de la APS y las pensiones, es, por cierto, un objetivo compartido, y hay disposición a acompañar el proyecto en ese objetivo. Pero los mecanismos que eligió el gobierno para financiar ese objetivo, a mi juicio, tienen que ser revisados. Yo desde ya anuncio que no voy a acompañar la propuesta en materia de grabar con IVA Correos de Chile por las razones que ha señalado Marcelo, las que han explicado acá los dirigentes de los trabajadores. Creo que no podemos seguir desmoronando las instituciones del Estado, y particularmente en este caso empresas públicas que cumplen un rol fundamental. A mí, yo no me compro el cuento de que aquí hay obligaciones internacionales que nos exigirían una suerte de equiparación, porque por lo menos no se equipara en la práctica entre una empresa estatal y empresas privadas. Por lo tanto, creo que el gobierno tiene que desistir de ese cambio en cualquiera de sus dos fórmulas, grabando completamente o grabando parcialmente. Yo creo que el Correo de Chile no debiese entrar en la ecuación de búsqueda de financiamiento para este proyecto. Y comparto también que hay que conversar muy en detalle respecto del IVA. El IVA es un impuesto regresivo, hay otras formas de financiamiento. Yo me menciono a propósito de la tasa Tobin o Toban, como planteó el diputado Chilin. Algunos han planteado que en vez de ser un 0,2 sea un 0,3. En fin, o sea, creo que hay que buscar mecanismos distintos. Y por último, una pregunta para el señor Edwards, porque él dijo en algún momento que esto podía generar incentivos errados. Quería preguntarle si se refiere a incentivos errados que la gente decida jubilarse en los tiempos legales en los que estamos, es decir, de los que dice hoy día nuestra legislación, es decir, que las mujeres se jubilan a los 60 y los hombres a los 65, porque me pareció entender que él decía que eso podía generar un incentivo en esa dirección. Bueno, el cumplir la ley debiese ser una norma de base, o permitir que la gente pueda cumplir con los derechos como están establecidos en la ley, una norma de base de cualquier
de cualquier actuación de los servicios, de los organismos del Estado, de los organismos públicos, de los agentes públicos. Entonces quería preguntar eso porque no sé si entendí bien, pero algo de los incentivos negativos, y quiero saber si él se refiere a incentivo negativo en el sentido que mujeres jubilan a los 60 y hombres a los 65, es decir, de buscar vía indirecta para que ojalá se postergue la edad de jubilación, que algunos lo han planteado declarativamente, pero jamás ha ingresado, y espero que no ingrese, un proyecto de ley en esa dirección. Gracias, presidente. Gracias, diputado Marcelo Díaz. Sí, vamos a tenerle recuerdo hasta el lunes 25, fecha para presentar indicaciones porque en esto yo con el diputado Chile, el diputado Díaz estoy de acuerdo, con el diputado Ortiz también, o votación separada, en el caso Correo, hacer la separación a través de una nota, ¿no es cierto? Hasta el lunes tenemos la indicación y votación separada porque el martes vamos a votar. Muy bien. Y ahora entonces le vamos a dar 5 minutos, prorrogando 3 minutos la sesión a cada uno de los 4 interventores para que responda alguna o haga algún comentario. Bueno, estamos en los tiempos, diputado. No, porque si no, no va a tener respuesta. No vamos a tener tiempo para la respuesta ya. Salvo que sea 1 minuto. Bueno, es que si no vamos a tener respuesta. Un minuto, presidente. La verdad de las cosas es que uno le llama la atención. Dios nos pille confesados si va a haber un gobierno de oposición, porque este ha sido una oposición obstruccionista frente al desarrollo de nuestro país. Por lo tanto, aquí claramente esto va a ser un desastre. Yo creo que hay que buscar una vocación de mayoría que permita darle gobernabilidad a cualquier gobierno, sea del lado que sea. Pero hoy día la oposición se ha demostrado efectivamente que entraba todo posible desarrollo de nuestro país. Dicho esto, la verdad es que me gustaría saber, porque dentro de la opinión pública en general, al profesor Gonzalo Edwards, dentro de la opinión pública en general, está metido que la reducción de la disminución de las tasas de mortalidad a 85 años generaría un aumento de las pensiones. Y si eso es así, ¿cuál es la sugerencia que el doctor... Y esto está tan metido en la opinión pública que efectivamente hay que buscar alguna situación de ajuste o de arreglo y ver cómo se soluciona posteriormente la pensión de las que sobrepasan esta edad. Y está tan arraigado que la gente a uno cuando concurre a reuniones con adultos mayores, lo único que le piden, súbanos las pensiones, bajen la tasa de mortalidad. Entonces me gustaría que se pudiese trasladar desde la academia a lo que nos toca enfrentar diariamente a los parlamentarios, que nos gusta estar en contacto con las personas, porque efectivamente cómo derribamos estos mitos que se van generando, o no sé si son mitos o no, y si tienen alguna posible solución. Gracias, presidente. Gracias, diputado Hernández. Ahora, yo recojo su primer comentario, que usted dice gobierno, oposición, yo soy independiente, así que estoy disponible para evitar ese problema entre gobierno y oposición. Así que quedo a su... Bueno, vamos a darle entonces, y el diputado Chini también se me suma, entonces vamos a ver una cosa intermedia. Vamos a darle 5 minutos en el mismo orden para que comenten alguna de las inquietudes o preguntas de los señores parlamentarios, partiendo por don Carlos Boada. Tiene usted la palabra, don Carlos. 5 minutos. Perdón, presidente. ¿Usted le ofreció la palabra a don Carlos Boada? ¿No escuché bien? Sí, a don Carlos Boada. O a alguien, del comercio detallista y de turismo. No, presidente, soy Félix Luque. La verdad es que solo nos resta agradecer a usted, a su comisión, y creemos en nuestra participación, haberlo dicho todo, y no tenemos nada más que agregar, solo estar disponible para la comisión, así lo estime conveniente. Gracias, presidente. Y si quiere se suma a esto que ha propuesto el diputado Hernández, donde estoy yo, el diputado Chile y otros, de hacer un intermedio entre un lado y otro, pero ya lo conversaremos. Vamos entonces con don Alan Mesa, de Correos de Chile, presidente del sindicato. Gracias, presidente. Señalar respecto a lo que planteó el diputado Ortiz, efectivamente el alcance, diputado, es el que señala usted, la dificultad que va a haber en relación a darle viabilidad a esta empresa,
el impacto en contra que tendría, que ya pusimos las cifras, se hace una proyección de 9.000 o 10.000 millones de pesos de pérdidas anuales. Entiendo, a raíz de lo que dijo el presidente, señor Lorenzini, que va a estar el gerente general, puede ratificar la cifra incluso con mayor exactitud. Al respecto, para que ustedes tengan No se oye. Estás con problemas, no te escuchamos, Alan. Se desconectó. Ahí está. el Estado de Chile a través del CEP, justamente sí. para dotar el tema de la batería. Entonces, al respecto de señalar y enfatizar que es así, discutir lo que usted consultó, y eso va a ratificar seguramente mañana el gerente general con datos que maneja la empresa, porque son los datos que nosotros nos dieron, con lo cual nosotros lo que hoy día pretendemos es que ustedes estén claros del impacto. Claramente hay que hacer una discusión respecto al modelo postal, esta no es la instancia, porque hoy día el contexto de la ley corta y lo que en la posibilidad nosotros como Correo aportaríamos, que es súper poco, a la recaudación fiscal total que se pretende, valga la redundancia, recaudar para llevar esta ley, que incluso opinión personal y de la ciudadanía es escasa, porque lo de fondo hoy día es cambiar el sistema de pensiones. Bueno, ese es otro tema, no nos vamos a meter ahí, pero hoy día cualquier cosa como la que se está planteando perjudicaría enormemente a nuestra empresa. Nosotros como sindicato somos una organización seria, grande, y nosotros estamos disponibles al debate, inclusive en el contexto de ver hoy día a nivel constitucional el tema del SPU, del Servicio Postal Universal, de poder profundizarlo y también equiparar la cancha, porque hay muchos aspectos que hoy día para nosotros la competencia es desigual en relación a nuestro giro. Pero bueno, eso ya es debate de otra instancia. Agradezco el espacio a nombre mío, del Sindicato Nacional de Correo de Chile, Sintech, a nombre del compañero Juan Riquelme, presidente de la Federación de Trabajadores de Correo. Un saludo cariñoso a todos, a nuestros compañeros de Arica Punta Arenas, que sin duda están expectantes del resultado de esto. Así que muchas gracias por el No, gracias a ti por el aporte, Alan, y bueno, ya veremos en el desarrollo cómo esto se concreta. Vámonos con alguien tributario, el Colegio de Contadores, don Juan Pizarro, 5 minutos. Gracias, señor presidente. Bueno, en relación a la pregunta, ¿por qué esta, ¿no es cierto?, eliminación de la exención del IVA va a afectar a las pymes? Principalmente entender que las mismas consultoras tributarias y contables son pymes, son más de 60.000 empresas que en este momento están dedicadas a la consultoría, asesoría, apoyo al más de 1 millón de empresas que constituyen las pymes. Y entender que el IVA es un impuesto al valor agregado, por tanto, en la medida que se esté prestando un servicio al consumidor final, ¿cierto? Y en el caso de este gran número de consultoras y asesoras contables, tributarias y empresariales en general, cuya estructura principalmente son remuneraciones, no tienen créditos fiscales, ¿cierto? No tienen créditos fiscales para poder aplicar a los IVA débitos fiscales al momento de la venta. Y no siempre se prestan a empresas que están en la cadena del IVA, ¿cierto? Hay empresas que pueden, en este caso pymes, que estén exentas del impuesto, muchas ferias que no aplican tampoco el IVA, por tanto, y esto queda bastante claro y evidente en el informe de la DIPRES, ¿cierto? La DIPRES en el informe financiero, al sustentar la recaudación fiscal de la eliminación del IVA, indica que va a existir una merma en torno al 30 al 40% de la demanda de servicio, por tanto, de 450 millones de dólares aproximadamente, que era la recaudación inicial, termina como en 360 millones producto de la eliminación del IVA. ¿Ya? Está claro que ellos hacen también ese análisis de que va a existir una merma importante de servicios, que va a afectar principalmente a las consultoras contables. Y yo también me refería a la equidad en esta eliminación del IVA, porque sociedades de profesionales, como grandes sociedades médicas, no van a estar afectadas a esta eliminación de la exención del IVA. Por tanto, sabemos que ahí hay grandes utilidades, ¿no es cierto?, en las sociedades médicas, quizás, y otro tipo de sociedades de profesionales, que se van a beneficiar, ¿no es cierto?, porque van a poder prestar servicios a un menor costo, a un menor valor final.
y entender que la pyme no solamente ve el costo, sino que también ve la liquidez, lo que finalmente le afecta en la caja, es decir, 20% más de IVA es 20% más de flujo de caja finalmente. Y sabemos que esto no se recupera en forma inmediata, que muchas veces los planes fiscales están por postergar el IVA, ¿no es cierto?, porque es una carga financiera importante para las pymes. No sé si se entiende con esa explicación. Ahora ahí estamos. Muy bien, Sí. muchas gracias. Y vamos a terminar con Gonzalo, que también aquí hicieron algunos comentarios para tu opiniones al respecto, Gonzalo Edwards. Muchas gracias, presidente. A ver, tengo dos comentarios, dos preguntas en definitiva que me hicieron y que me parece muy bien. Yo entiendo, voy a referirme primero, en primer lugar, debería haber partido por ahí, al tema de los 85 años en la tabla de mortalidad. Yo entiendo que cuando ustedes van a sus localidades y a sus zonas, etcétera, les preguntan tenemos problemas con las pensiones, queremos mejorar las pensiones, cámbienos las tablas de mortalidad. Una cosa es estar de acuerdo con la problemática, que la comparto, pero otra cosa es estar de acuerdo con la solucionática, como decía un político antiguo hace muchas décadas atrás. Una cosa es la problemática, otra cosa es la solucionática. La tabla de mortalidad refleja probabilidades que son difíciles de estimar, pero que son bastante objetivas. Es la proporción de gente que se va muriendo a través del tiempo, digamos. Y en consecuencia, yo no manipularía las tablas de mortalidad como instrumento de política. Si lo que queremos es que la gente tenga mejor pensión, no podemos decir, es cosa de que vivan menos, porque no podemos hacer eso. La gente vive como vive, porque no estamos, sé que no es la intención, pero no queremos matar viejitos. En consecuencia, no queremos manipular la tabla que pretende reflejar esas tasas de mortalidad. Ahora, si me pregunta cómo mejoro las pensiones, puede haber otras formas. Puede ser, vamos a tener una pensión de longevidad, que la vamos a financiar entre todos, vamos a tener distintas formas. Eso ese no es tema muy técnico, que es donde yo me muevo, digamos. O el ambiente académico donde yo me muevo. Yo lo único que puedo decir es qué es lo que significa hacer una cosa u otra. Y no me gusta, personalmente creo que como instrumento política, las tablas de mortalidad no caben dentro de ese paquete, de ese kit, digamos, de instrumentos. Ahora, por otro lado, decir que duran hasta los 85 la gente con retiro programado, si no están en el pilar solidario, ¿qué es lo que pasa después? Alguien me tiene que decir, mira, usa eso, voy a mejorar la pensión, pero después te vas a quedar sin plata. Si me lo dicen y después hacen eso, está bien, puede ser, pero grave, de gravedad, no digo que sea malo, estoy diciendo que me están diciendo saca tu plata antes de los 85 y después no sé qué va a pasar contigo. Si estoy en el pilar solidario tendré derecho a alguna pensión mínima, pero después no lo tengo. En otras palabras, insisto, vuelvo al punto inicial, la problemática no es lo mismo que la solucionática. La solucionática no va por acá. Francisco, a mi juicio. Por ¿cómo otro le fue lado, con el parte? ¿Perdón? ¿La llamo? Por otro lado, el tema de los 60, 65 años para mujeres y hombres, ahí hay algo que es complicado. Tal vez erré al decir que era un error. Lo que sí puedo decir es que hay un problema, porque las mujeres viven más y los hombres viven menos. Trabajar 5 años menos por una persona que vive 5 años más es complicado, porque aumenta la parte de jubilación 10 años, digamos. O sea, la etapa de jubilación, tienen 10 años más de jubilación que nosotros, que los hombres, digamos. Ahora, ahí el tema es, otro punto relacionado, es que lo que es hoy día, que usted piensa como que es lo legal, la verdad es que la ley lo único que especifica es la edad normal de retiro. No me obliga a jubilar, ni me obliga a no jubilar.
O sea, dice, esta es la edad normal de retiro, y lo único que afecta en rigor legal, digamos, es que nadie puede jubilar anticipadamente antes de los 60 o 65, según sea el caso. Y por lo tanto, cualquier mujer que jubila antes de los 60 tiene, con jubilación anticipada, tiene que cumplir los requisitos de la jubilación anticipada, igual que el hombre antes de los 65. Eso es lo único que varía entre hombres y mujeres. La mujer puede trabajar hasta los 65 y no jubilar, puede no trabajar hasta los 65 y jubilar, y no jubilar, están todas las alternativas. Lo único que cambia es eso. Ahora, ¿deben las mujeres jubilar junto con los hombres a los 65? Eventualmente yo creo que sí. No sé si culturalmente estamos preparados para eso, pero todavía, pero alguna transición va a haber que tener, porque las mujeres efectivamente viven más. Ese sería mi comentario, pero entiendo que ustedes puedan discrepar en esa parte, por lo menos. En lo de la tabla de mortalidad, a mí me gustaría pensar que estas son tablas que reflejan o pretenden o persiguen reflejar la verdadera mortalidad de las personas y no ser un instrumento de política. Gracias. Bueno, muchas gracias a nuestro invitado, don Carlos Boada, don Alan Mesa, don Juan Pizarro, don José Luis Barria, don Gonzalo Edwards y por supuesto el ministro, que ha tenido la disposición de estar presente todo el tiempo. ¿Permite un comentario, presidente? Estamos terminando el tiempo, ya tenemos comisión a las 5 de presupuesto, ministro. Así Muy que bien. Rafael Consigue ¿Es un ofrecimiento a la comisión, presidente? Si va a tomar todas estas indicaciones, le damos los 2 minutos. No, presidente, solamente dado el interés que concita el tema de las tablas de mortalidad a la luz de las preguntas que se han hecho los invitados, yo quisiera ofrecerle a la comisión que este tema ha sido largamente analizado. Nosotros tenemos información relevante para la toma de decisión, y si ustedes quieren, podrían invitar, por ejemplo, a Jimena Quintanilla, que es la persona que especialista en materia de tabla de mortalidad de la Superintendencia de Pensiones, a objeto que se vea el costo, que por ejemplo está estimado entre aproximadamente 2 y 4 puntos de cotización, si se quiere financiar después de los 85 años un seguro de longevidad, hacer ver el carácter regresivo que tiene, porque las personas de mayores ingresos son las que viven más y por tanto recibirán durante más tiempo el pago de las pensiones. Hay una serie de efectos que hacen muy difícil una aprobación sin los elementos de financiamiento, de estudio y en una visión más integral de lo que significaría afectar las tablas de mortalidad. Pero con el fin de que la comisión tenga una visión técnica, ofrecer eso, presidente, si usted en algún minuto de las sesiones que restan quieren considerarlo, creo que ayudaría mejor a comprender más allá de lo que don Gonzalo Edwards desde luego ya ha señalado. Nada más que eso. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministro Patricio Melero. Y entonces, colegas, mañana tenemos de 3 a 5 y media, continuamos con nuestros invitados. Habiéndose cumplido el motivo de la sesión, se levanta.